¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video de viernes en la tarde. Vieron que generalmente los viernes trabajo hasta eso de las 2, 3 de la tarde. Y después me vengo al taller para ordenar herramientas, clasificar elencos, en fin. Ordenar un poquito todo. Y bueno, quizás también sacar algún presupuesto y clasificar algunas cosas que tengo que entregar a algún cliente producto de, bueno, las tareas que yo realizo acá en mi taller. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido amigo Edgardo Rosso, que volvió después de algunos meses, perdido, vamos a decir meses. Pero bueno, una alegría de que el amigo haya vuelto. Lo mismo que 09 Mike, El Zapito, Cobursa, Dalton, Roberto, Manuel. Montón de amigos. El querido Roberto está siempre comentando. Soy un poco ingrato con los amigos Fernando. Soy un poco ingrato con el querido amigo Ramiro Sarabia. Bueno, un montón de personas, un montón de gente que verdaderamente demuestra su cariño, su apoyo, más allá de que no compartamos un punto de vista en común. Pero bueno, nada, les agradezco a todos, a Lorensis en YouTube, a muchas personas que bueno, después me tomaré el tiempito, como vengo diciendo siempre. Ustedes saben que yo por ahí demoro, pero las cosas las hago. Voy a hacer una listita de gente que por ahí no menciono tanto, porque, bueno, verdaderamente los amigos llegan, comentan y sus comentarios son positivos. Por ejemplo, hoy leía un comentario de un muchacho, Rocco, me acuerdo que se llama, no el apellido, y si es que seguía con alguna sigla, no lo sé, pero bueno, Rocco me decía, me suscribo, me gusta tu contenido, me estoy dedicando, lo leí en una casa de repuestos, por eso no lo marqué con el corazoncito. Yo a veces lo marco con el corazoncito para que ustedes sepan que yo ya lo leí. Y después, si amerita, les hago una devolución mediante un videíto. Que generalmente mis devoluciones son mediante video o en las charlitas. Dado que andar escribiendo por ahí a veces no se interpreta. A veces tampoco es clara la pregunta de algunos sujetos o la acotación de algunos sujetos. Ustedes saben que los signos de puntuación y demás son bastante importantes. No es el caso de este muchacho. Pero este muchacho me decía algo como, me suscribo, me gusta tu contenido, la verdad está bueno, me estoy dedicando a lo que es mantenimiento. Bueno, bueno, amigo, te doy la bienvenida. Espero no hayas juzgado el contenido netamente por el video que viste, que era un video sobre válvulas de alivio, que es uno de esos videos que por ahí me puse un 20% técnico de lo que yo podría hablar técnicamente sobre algo. Eh, pero en este canal vas a encontrar de todo, distintas secciones. eh, bueno, tenemos, digo tenemos porque somos como una familia virtual de amigos que se reúne a charlar, a intercambiar opiniones. No tenemos comunidad, no somos chetardos, no tenemos comunidad. El canal cuenta con la colaboración de un amigo, una persona que yo llegué a apreciar muchísimo, que es el querido Gregorio, como así de igual forma en todo la extensión del comentario que realicé de el amigo Miguel. Miguel tiene una excelente memoria. Ojalá yo tuviese en este momento la mitad de la memoria que el amigo Miguel, dado que bueno, una de mis pocas cualidades y virtudes era la memoria. De hecho, así salí de muchas circunstancias. Sepan disculpar, pero estoy tratando de tapar la luz para que no se vea tan clarito y ustedes no tengan que andar modificando para poder ver y que no brille tanto. Bueno, son detalles que yo
los veo cuando por ahí estoy de mi sobrino y pone un video y nada, veo que está todo muy claro. Pero bueno, cosas que pasan. Vieron cómo es esto cuando uno posiciona el celular, se larga a hablar y no hay edición, no hay control de nada. Pero, por lo menos, no debo tener edición, pero sé verificar la continuidad de un destornillador varilla pasante. Bueno, ese es un comentario al margen que no importa, pero como te decía, querido Rocco, espero que no hayas juzgado mi persona y el canal por ese video, porque acá vas a encontrar de todo. Incluso si yo subiese o resubiese los fragmentos que me hacen llegar sobre devoluciones, descripciones que yo hago, créeme que, bueno, a veces rosa el umbral, el delicado renglón entre la coherencia y la locura. Yo estoy parado ahí. Depende para qué lado me da el viento, caigo. Pero lo que nadie o el que lo quiera hacer va a tener que justificar muy bien sus dichos, es decir que yo falto a la verdad o no soy sincero o exagero las cosas o no cuento historias, anécdotas personales vividas y demostrables. O sea, trato de ser una persona honesta, veraz, verídica y bueno, de contarles cómo es el día a día de un técnico. Muy contento con la aceptación, pero no por las visualizaciones, porque eso a mí me soba el péndulo. Contento por la aceptación en los comentarios de la charlita de anoche, que tuvo un final abrupto, pero un final abrupto producto de... Vieron que yo venía diciendo, para los amigos, que después me quedé hablando solo como loco malo y cuando miro estaba el cosito, el timer en cero. Digo, bueno, ¿qué pasó? Yo venía amenazando que iba a empezar a subir charlitas, videos, que tengo fotos, que tengo en el celular. Si bien tengo una nube de Google bastante grande, porque eso lo razoné solo, soy medio ignorante en cuanto al manejo de las redes y demás, pero razoné que comprando un buen espacio en la nube de Google iba a poder borrar todo sin ocupar mis tarjetas de memoria ni la capacidad del teléfono. No es que mandé un cohete a la luna, pero bueno, sé que ahora todo lo que tenga copia de seguridad va a estar ahí. Obviamente tengo que gatillar todos los meses una plata que, bueno, no es nada del otro mundo, pero es un gastito más que uno hace contento al canal. Porque soy de la idea de que el contenido quizás que hoy uno hace, por ahí desarrolla una charlita, no le gusta porque sabe que se equivocó en tal palabra y uno la tira para atrás y después la ve con el paso del tiempo y dice, si ya entendían, y la vuelve a subir. Es muy similar a lo que les pasa a los poetas. Tengo esa beta, leve beta de poeta. Eh, Dicen la remanchada frase que, que repetía mi vieja, de poetas y de locos todos tenemos un poco. Bueno, aparentemente yo tengo más de loco que de poeta, según afamados, llamémosle psicólogos que no tienen el título, obviamente como poquitos títulos tienen, pero bueno, en teoría estoy diagnosticado por ellos con delirios persecutorios, trastornos de la ira, en fin, un tipo que tendría que estar con un chaleco de fuerza y no podría caminar. Pero bueno, me fui por las ramas como suele ser mi estilo, dado que este video, esta charlita, yo ya la había empezado a grabar, les voy a contar la infidencia. Que después quizás lo suba, los 9 minutos esos que logré grabar,
porque yo me sentía recampeón. Recampeón, dije, bueno, cambio almacenamiento en tarjeta SIM, pin, pin, pin. Bueno, no, tenía que ir a Google Fotos, liberar espacio. Bueno, pude grabar 9 minutos, que es más o menos lo mismo que les estoy diciendo, pero quizás arranqué por otro lado. Después los voy a subir igual esos 9 minutos, donde hago algunos agradecimientos, entre ellos a algunas personas que quizás no menciono muy seguido, como el querido amigo Ramiro Sarabia. Bueno, hay amigos Fernandos, vamos a llamarle los Fernandos, los Matías, montón de amigos, está los amigos Pablo, que yo les había empezado a decir, porque vino una catarata de Pablos, Pablo Lima. Pablo Lima está desde la primera hora, cuando ni siquiera parecía que esto iba a durar un round. Y después les voy a contar por qué dije un round y lo repetí en los otros 9 minutos. Eh, Cuando parecía que esto no iba a durar un round, estaba Cobursa, Zapito, Dalton, 09 Michael y algunos otros que, digo esto al amigo Rocco, espero que seas Rocco o Matías, alguno de los dos, eh, dijeron, no, el tipo evidentemente sabe y hubo mucha gente que apostó y se fueron pegando un portazo, como el hecho, como el caso de una persona que, obviamente esto es virtual, pero uno genera un vínculo, tenemos contacto mediante Instagram, mediante Facebook, depende de qué red tenga abierta a la mañana en el teléfono, bueno, subo ahí y por carácter transitivo se sube automáticamente a la otra. O sea, si subo en Facebook, se comparte en Instagram, si subo en Instagram, se comparte en Facebook, pero acorde a qué tengo abierto es por donde me comunico con los amigos. Estaba el amigo Eugenio, Diego Segovia, arrancamos siendo 40 locos que nos juntábamos a hablar puntualmente todos los días. Estábamos saliendo de la pandemia, había mucho para hablar, mucho para decir. Me lamento no haber arrancado quizás antes, dado que yo esto mismo lo hacía en Facebook. Nada más que mis teléfonos nunca se caracterizaron por ser, digamos, con buena memoria, buena capacidad, buena definición, buena calidad. Entonces yo sacaba fotos, yo iba a desarrollar una tarea, sacaba fotos de cómo estaba, por ejemplo, instalado el termo viejo, cómo iba desinstalando, cómo lo bajaba, herramientas utilizadas, subiendo el nuevo, todo fotos, con descripción de cada una de ellas y a lo último un videíto de no más de 30 segundos funcionando. Bueno, era lo que hacía en aquel momento, está bien. Lamento no haberme metido antes en el cauce de YouTube. Sí tengo muchos años de video vidente en YouTube, dado que, bueno, la televisión no me gustó nunca. Después hubo un periodo que fue cuando me separé de mi última relación, la madre de mis hijas, que verdaderamente no tenía tele. Después, bueno, compré las tres que tengo, las tres que tengo ahora. Pero verdaderamente miro YouTube. Yo miro YouTube. No. Que me separé de la madre de mis hijas, nada, hace 5 años. O sea, hace mucho. Mis hijas eran muy chiquititas. De hecho, yo cuento siempre que me costó mucho conquistar el cariño que hoy percibo de mi hija más chica, Jovi, de Giovanna. Porque claro, no tiene imágenes de quien les habla conviviendo en el seno familiar. Y bueno, uno entiende que también quizás la madre enojada en ese momento, por ahí no era demasiado generosa con las devoluciones hacia mí. Pero bueno, eso pasó, se superó, no sé ni por qué llegué hasta acá, pero contento con la aceptación de la charlita de anoche, no por las visualizaciones, no hubo más de las clásicas,
Saludos a Cecilia Barroso. Cecilia, te mando un saludo, un abrazo grande. Gracias por estar en Mendoza recepcionando todo lo que mando. Me costó creer que existías porque acá hay mucho malintencionado que busca que uno pise el palito. Después son estrategas, saben mi debilidad por las herramientas, por la veracidad en muchas cosas y por el sexo opuesto. Pero bueno, nada, entonces claro, apareció una Cecilia Barroso, una morocha atractiva, digo, bueno, esto puede llegar a ser una trampa, pero no, Cecilia existe y de acá te mando un saludo grande. Hice las menciones correspondientes a los amigos, me extendí un poco más en la quizás introducción a la charlita, sí, por dos motivos. Primero porque este es mi canal y yo hago lo que quiero. Y segundo porque hoy es viernes y no hay un tema definido. De hecho, como les dije, en esos 9 minutos había empezado a describir un poquito, dado que me habían dejado comentarios. El amigo Miguel me dejó un comentario que no tuve tiempo esta mañana ni siquiera de marcar con un corazón, pues yo tengo el hábito de los mensajes ya leídos, les pongo me gusta y les pongo corazón, para que sepan que yo ya lo vi, que no es que soy la estrellita que se la creyó porque le miraron el video, no. Yo, de esa es mi manera de decirles, leí. Ya les voy a hacer una devolución, ya sea en una charlita, ya sea en un mensaje privado, en caso que estemos conectados por las redes, o bueno, les responderé cuando tenga tiempo. Hoy leí, y no llegué a marcarlo, un comentario del querido amigo Miguel que me decía que él tiene un mismo cliente de las características que yo mencioné en la charlita de anoche, de David, no de Damián. Damián es quien me contrató para trabajar en un departamento que le alquilaba a David, o que le está alquilando a David para la hija que viene de España. De hecho, estoy a la espera que me llame por alguna cosa, porque tengo la confianza para decirle. Es más, él me dijo una vez, estaba trabajando en su casa y me dijo, ¿querés que te filme? ¿Necesitas? Todo bien, ¿eh? Está todo bien, te filmo. Porque yo veo los estados que subís en WhatsApp y eso y lo otro, y verdaderamente se entiende, es claro, o sea, no me estoy subiendo a ningún ego, les estoy contando netamente lo que pasó. Lo que pasa, lo podría haber hecho ayer eso, decirle, me mostrás cómo desarrollé, porque quizás a algún amigo le puede servir, cómo hacer, que para otros es completamente obvio desde ya, pero cómo puedo hacer una descarga y una carga para lavarropas automático cuando carecemos de ella. Cuando la instalación original no había sido provista con esas dos tomas de carga y tomas de descarga. Incluso, y esto anótenlo, que me ha felicitado alguno que otro, yo mis instalaciones donde es lavadero para lavar ropas las proyecto con agua fría y agua caliente. No en lo que es llamémosle, la bacha o el piletón, como le decíamos con mi vieja, el piletón del lavadero, sino donde va instalado el lavarropa, yo proyecto con agua fría, agua caliente y agua corriente. Después de ahí salgo a donde iría el lavarropa con las tres opciones. ¿Por qué? Porque si no hay agua en el tanque y la gente tiene que seguir lavando la ropa, por ahí hay una presión aceptable de red y simplemente con cambiar la manguera de carga de lugar, obviamente ya tiene agua fría el lavarropa. ¿Y por qué agua fría y caliente? Muy simple, es elemental. Hay lavarropas que necesitan las dos aguas.
no tienen calentamiento per se del agua. Este muchacho, David, que fue la historia tal cual la cuento, bueno, nada, él es un muchacho que muchos lo ubicaron, me dijeron, sí, no, terrible. Bueno, no vamos a poner adjetivos descalificativos. No. Terrible, pero se conoce de toda la vida. Él tiene unos años de kickboxing, de kickboxista. De hecho, les estaba contando los otros 9 minutos que quedaron perdidos, que después los voy a subir si los encuentro. Él tiene un par de años de kickboxista. Yo, por ejemplo, kickboxing no es un deporte que me guste. Yo soy del boxeo. Él estuvo entrenando, de hecho el gimnasio de mi hermano, sería mi hermano Ariel, ha desarrollado, estamos hablando en la adolescencia, estamos hablando 25 años atrás tranquilamente, que él siguió, perduró, o sea, este muchacho perduró en la actividad, ha hecho un par de peleas exhibición entre clubes, en fin, para mostrar y probar con distintas personas que obviamente no sean los mismos concurrentes a las clases por ejemplo, el gimnasio de mi hermano se llama Acri Gym. Los de Acri Gym contra los del 5 de junio, contra los del Trébol, en fin. Ahí está. Yo tengo una muy buena, eso me lo han dicho varios, tengo una muy buena resistencia a los golpes, producto de las golpizas que recibí de chico. No me jacto ni me victimizo, pero puedo pensar mientras estoy recibiendo golpes. He visto boxeadores que en la calle han cobrado hasta el aguinaldo, y he visto peleadores callejeros, como se podría considerar uno, que sobre el ring ha pasado lo mismo. Ha cobrado en cheque, tique canasta, patacones, lecop. Pero bueno, cuando se tiene la resistencia y por ahí un poco de instrucción, uno sale, de hecho, bueno, en alguna época me han dicho Tano Niato. Eso quedó en el olvido porque, bueno, esto está, vieron cómo es. Soy el Tano Raselli de 7 octavos. Pero al margen. Él maneja un personaje, David, maneja un personaje que se quedó en la década del 70. Obviamente él es mucho más chico, pero es un estilo Rocky, pero Rocky 1, cuando era un perdedor. Oye, Mick, ¿colgaste mi ropa en el gancho? ¿Por qué colgaste mi ropa en el gancho? Soy un boxeador, quiero respeto, amigo. Quiero respeto, vienes ahora a mi departamento a buscarme para entrenar y ¿sabes qué? Voy a pelear contra el campeón. Seré campeón, amigo, seré campeón y tú lo verás, y todo lo verás. Bueno, él se quedó medio en esa y habla así como les cuento a mí. Yo obviamente, cero. Incluso Damián, el cliente que me contrata para trabajar en los departamentos que él alquila, si bien yo tengo una relación de muchos años, le dice, con el Tano somos muy amigos. O sea que no le dio lugar a ni siquiera que hable mal de mí. Y agarra y dice que bueno, no le di cabida en lo que era la conversación. Él buscaba de meterse, de hablar, que esto, que el otro, yo nada. Y siempre yo estaba trabajando de espalda a él, no lo saludé en primera instancia, después me dice, ¿qué haces, Tano? ¿Cómo andás, animal? ¿Todo bien? Bueno, así, en ese estilo. ¿Cómo andás, animal? ¿Qué contás de bueno? ¿Todo bien? Bueno, bien, espero que estés bien. Sí, bueno. Dami, 2 codos macho hembra necesito. Así, de esa manera. Pero bueno, nada. Se extendió un poquito la presentación.
Resumen de la mañana, estuve trabajando, haciendo una limpieza, netamente gas esta mañana. Una limpieza de estufa de cámara abierta. Un día voy a realizar un video. Quiero que sepan, y se lo digo a esta gente que por ahí se viene acercando, no hago tutoriales. Que ustedes vean cómo yo desarrollo la tarea y ustedes la lleven a cabo y les salga bien, no quiere decir que yo esté explicando cómo lo hago. Yo trabajo en las situaciones que sean countries, como también trabajo en la Charles Gardel en el departamento 4. No tengo problema. Pero no hago tutoriales. La verdad, muchos me dicen gracias a este video me ahorré, no sé, 80 pesos, gracias a este video. No es la idea. La idea es mostrar lo que se llama una limpieza de estufa, dado que esta estufa, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir o en caso de no haberlo dicho, cámara abierta. ¿Qué es una estufa de cámara abierta? Una estufa que se prende con un fósforo y uno está en contacto con la llama. Obviamente necesitamos ventilaciones generosas, pero está el calor que puede lograr, el poder calorífico que puede lograr el artefacto está dentro del ambiente. Nada de que trabaja por convección, de que tira los gases para afuera, nada. Toma oxígeno del interior, expulsa gases de combustión al interior. Perfecto. Pero me hubiese gustado mostrarles cómo verdaderamente, dado que han visto quizás varias, por no decir muchas, limpieza de estufas que yo he generado a lo largo de todo este tiempo, pero han sido a modo limpieza. ¿Por qué? Porque a uno lo llaman porque la estufa no prende o se apaga. Entonces, uno, más allá de destapar el inyector del piloto en caso que amerite, en caso de ser la termocupla, hay estufas que tienen los tirajes picados, ya hablaremos de eso, se mezclan los gases. Yo siempre doy el ejemplo y ahora ya no es muy válido porque, bueno, hay otra tecnología en lo que es mecánica automotriz, pero cuando todos sabían que era un carburador y un caño de escape, yo les decía, es lo mismo que saques una manguera, la pongas en el caño de escape y lo mandes directamente al carburador. O sea, que netamente respire los gases de escape. Te van a dar 2 minutos. Pero bueno, quería mostrarles, porque como les estaba diciendo, no me permitan irme por las ramas. Como les estaba diciendo, hay muchos videos donde yo hago la limpieza de la estufa completa, más allá de solucionar el problema de fondo, que es que no prenda, que no encienda, que no caliente, y le hago la limpieza, pero saco generalmente el 5, el 10, el 20% de carbonilla que cuando verdaderamente un quemador está tapado. Eso hubiese estado bueno que lo vean y que vean cómo estaba funcionando la estufa antes y cómo quedó funcionando inmediatamente después de la limpieza. Para que se den una idea, la llama al máximo era como al mínimo. Y me animaría a decirles un poquito menos. Eh, Obviamente eso levanta temperatura, esa carbonilla levanta temperatura con brasas. Y claro, quedaba haciendo pequeñas detonaciones o quedaba prendida a la llamita. La señora me dice, no, la verdad que me gustó cómo realizó el trabajo. Es otra estufa. Era irregular la llama, en una punta prendía un poquito así, la otra crecía. Bueno, señora, esto es una limpieza de estufa. ¿Podía haber grabado el contenido? Sí, lo que pasa que, bueno, quizás la vivienda no ameritaba. A veces lo hago, posiciono el celular y grabo y está todo bien y no me importa demasiado. En otros momentos por ahí cuido un poquito más la privacidad de las personas, dado que a veces me lo piden. Por ejemplo, este muchacho Damián, que interrumpí mi
relato de eso, me ha ofrecido, me dice, yo te filmo. Nos colgamos hablando de porque él me conoció en pareja con una compañera de trabajo de él, que bueno, algún día desarrollaré el por qué esa pareja se dio y por qué terminó también y bueno, nada. Eh, pero me dice, siempre tuve la duda y ahí es donde yo parafraseé y mencioné, y son todos datos verídicos, gente de Aedo que se ponga a pensar. Pero hay que reunir varias condiciones. Primero que vean los videos, segundo que sean de Aedo, tercero que conozcan el escenario y cuarto que bueno, se tengan ganas de acordarse y pensar, pero había frente al envión 1, o sea, primera junta y directorio, en lo que conocemos como el complejo monobloc, que creo que eran departamentos que estaban orientados a lo que es los ferroviarios. Después, bueno, se vendió, se compró por cualquier persona. Obviamente, cualquiera que quería tener un departamento en los monoblocks lo compraba. Pero ahí, inmediatamente enfrente de primera junta y directorio, estaba una casa de comidas que se llamaba Irinea. Abajo en chiquito, en honor a la abuela. Bueno, ahí trabajaba un muchacho que se llamaba Fabián. Yo calculo que se debe seguir llamando. O sea, está exiliado, producto de que cerró entre gallos y medianoches. Cerró y bueno, se dio a la fuga, producto de que tenía que indemnizar a un par. Tano, ¿tu historia tuvo algo que ver en esa rauda fuga? Sí, pero ya después se los contaré. Y tengo ganas de que este amigo, cliente, este amigo Damián, me vuelva a convocar, dado que cuando llegue la hija y vea lo que es y las cosas que compró, de hecho yo medio mencionaba, y esto es cierto, compró un plasma, un LCD, que yo junto las tres que tengo en mi casa y no logro completar toda la pantalla de esa unidad. O se imagina que es otra cosa, o se imagina que es más grande, o lo compró netamente porque bueno, está en España, está ganando en euros, o sea, lo que allá parecen dos monedas, acá es un billetazo. Pero bueno, tengo ganas de que me vuelvan a convocar para filmarles que verdaderamente no llega a los 18 metros cuadrados lo que es el llamado departamento. Así que bueno, nada, eso es más o menos. El resumen de la mañana seguimos. No sé por qué tampoco me fui tanto. Pero, claro, ahora sé por qué me fui tanto. Porque les estaba diciendo que me hubiese gustado que vean el desarrollo de una limpieza, el desarrollo de una estufa que falla porque verdaderamente está tapada con carbonilla en su quemador. Dado que generalmente las fallas siempre se atribuyen a termocuplas, unidades magnéticas, inyector de piloto tapado, pero pocas veces, tirajes picados en caso de ser tiro balanceado, pocas veces se le da relevancia a la limpieza de quemador. Pero bueno, ya lo desarrollaremos. Después tuve que ir de otra clienta en la zona de Palomar, pero la zona, vamos a llamar cheta de Palomar, de la vía para el otro lado, Ciudad Jardín. Bueno, el problema era una falla clara, clásica y nada. Estaba el regulador vencido. No dejaba pasar la presión suficiente de gas. Cuando prendía el termo se apagaba la cocina. Cuando prendía la estufa se apagaba el termo. Por ahí en un momento quedaba todo funcionando a régimen continuo, pero con una llamita así. Señora, esto es el regulador. No, 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 no. No, 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 no. No me venga con problemas de presión porque
Yo hablé con todos los vecinos y a todos los vecinos le funciona perfecto. Dije, bueno, Tano, tenés dos opciones. Hacelo para la anécdota. Hacelo por la anécdota. ¿Vieron? ¿Se acuerdan cuando se decía eso? Hacelo por la anécdota. ¿Qué va a hacer? Vení, dale un besito. Hacelo por la anécdota. Señora, sí, yo la entiendo. No. Bueno, medio que le mostré mi matrícula. Le digo, señora, yo de esto sé. Sí, me ha recomendado una comadre que le ha realizado una habilitación y está todo perfecto. El gas puede bajar su presión, entendidos generales, pero lo que va a llegar al domicilio siempre va a ser una presión estándar y regulada, con quizás alguna variación mínima, pero va a ser siempre la misma. Eso de que hay poco gas, eso de que falta gas, eso es producto de quizás ignorancia de cómo son las cosas. Sacando temas del país, que hayan cerrado gasoductos y eso, que yo no estoy al tanto, pero me informaba esta señora, me decía, a todos los vecinos les funciona bien, acá hay que limpiar, destapar todo. Digo, señora, a mí me encantaría hacerle la limpieza de todos los artefactos, porque cambiaría abismalmente el número que le voy a cobrar por realizar todas esas tareas. Pero terminadas no vamos a lograr mejoría alguna. Ya cuando uno habló de plata, de costos, porque le van a quedar los artefactos todos limpios, usted me va a tener que abonar, pero si esto no funciona y quien les habla tiene razón, vamos a tener que hacer el otro presupuesto, cambiar el regulador. Ahí ya me empezó a prestar atención. Y bueno, la última que se ocupe del Estado, saltó uno ahí. Ay, hacía mucho tiempo que no veía un tipo en bata. Salió con ojotas medias y bata. Me hacía acordar al rey de copa. Bueno, que se ocupe del Estado. De última vez afuera, problema de ellos. Digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No es tan así. No es tan así, le digo. Usted, si quiere, grabe toda la información que yo le estoy dando. Van a venir los muchachos de la cuadrilla. Van a verificar lo que yo les estoy diciendo. Les va a decir sí, el gasista tenía razón, pero nosotros no lo hacemos, así que le cortamos el gas. Lo que los podía ayudar un poco es que el regulador no trabajaba, pero no estaba venteando afuera. Era de los antiguos. Le digo, me dice, ¿y gas natural? ¿Gas natural de qué se hace cargo entonces? ¿De qué se hace cargo gas natural? Gas natural se hace cargo de la parte de media presión hasta la llave de paso, lo que es regulación domiciliaria, eso se encarga el cliente. Yo le sugiero que no llame a mí o a cualquier otro gasista y bueno, que se lo reparen, pero el problema lo tiene ahí. Bueno, mamá, vamos a llamar a gas del Estado, ya está. ¿Qué se le debe? La visita, 40 pesos. Listo. Estoy subiendo la valija de herramientas a la moto y no sé, habrá sido 4 minutos, 5 minutos, pues yo le paso una soguita, ato, acomodo todo, por ahí me pienso un minuto sin... No había abierto la caja, o sea que ese minuto era medio irrelevante, pero pienso si me quedó alguna unidad que por ahí vieron cuando uno por un rato no ve esto, por ejemplo, y dice, ¿dónde lo usé? Lo guardé, por ahí abro, miro, bueno, si no, es mejor golpear, señora, me olvidé esto, bueno. Y estoy ensillando el caballo, como quien dice, me dice, señor, me da no sé qué decirle Tano, pero bueno, me lo pasaron así el contacto. No, usted dígame Tano, mi nombre es siciliano, pero
Me dice Tano, no hay problema. No, dice, hemos llegado al acuerdo que con el marido, el hijo, el hermano, no le pude ver la cara. Lo vi de espaldas, hablando a través de un sillón y saliendo del baño hacia dicho sillón. No, hemos llegado a la conclusión de que lo cambiamos. No vamos a llamar a gas del Estado. Y se escuchaba que decía, sí, eso es así, porque están todos entongados. Eso lo hacen para tener trabajo. Para tener trabajo ellos, porque yo estoy seguro que si llaman me lo cambian. La señora me decía. Saco las herramientas, le digo, ¿está seguro, señora? Le va a salir esto. Yo, el cambio de regulador, lo estoy cobrando esta plata, libre de materiales. Ah, ¿qué se necesita de materiales? El regulador, que tiene el IVA al 50%, eso es así desde hace bastante. Y bueno, los niples, codos que se puedan necesitar. Y depende del medidor, podemos llegar a necesitar un buje reducción, que me animo a decir que es la pieza más cara de todo el surtido que le voy a decir. La pieza más cara, que es un buje reducción de 1,25 pulgadas a 3/4 para atornillar el regulador y en la zona de 3/4, en la reducción de 3/4, montar el pilar de medidor. Generalmente los medidores ya de nueva generación vienen con para que el regulador quede montado y obre de pilar. Esto ya lo saben todos. Pero bueno, le expliqué, me dice, bueno, listo, no, está bien, está bien. Lo hago, me pongo a hacer el desarrollo del cambio, que esto, que el otro, que acá, que allá. Bueno, lo dejé funcionando perfecto, probé todo, le digo, ve, ahora hay factor de simultaneidad. ¿Qué es eso? Es cuando todo está funcionando al unísono, no se apaga nada, todo tiene la presión. ¿Se da cuenta? Si yo le hacía la limpieza que usted pedía a cada uno de los artefactos, después imagínese que es medio raro que tiene 3 estufas, termo y la cocina se tape todo al mismo tiempo. Es medio extraño. Qué sé yo. Yo la falencia de la instalación o la solución a su problema la encuentro en el regulador y es lo que yo le vuelco a mí. Si quiere ahora le hago la limpieza de todo. No, lo único que le pido es que me deje todo encendido, después lo voy a llamar, ¿sí? Sí, le digo, el primer encendido lo tengo que hacer yo porque, bueno, al desarmar, al desmontar, se llena de aire toda la cañería y, bueno, quizás a usted o al señor los hace renegar un poquito el primer encendido y tiene que estar todo unos 4 o 5 minutos para que si queda un poco de aire en el interior de la cañería, en el interior de la instalación, sea expulsado y todo quede funcionando como estaba. Las estufas van a prender en el mismo lapso de tiempo que prendían antes, las hornallas van a tener el mismo poder calorífico, cuando todo estaba en situaciones ideales. Puede que mejore, porque esto es gradual. Usted no notó que por ahí ponía la olla para hacer la sopa y tardaba. Sí, decíamos, no hay gas, no hay gas. Bueno, la gente está creída que en invierno no hay gas. Le preguntó a los vecinos, todos los vecinos les andaba todo perfecto. Le digo, señora, que a los vecinos les ande todo perfecto, no indica nada, porque cada vivienda tiene su regulación en forma particular, y bueno, es así. Dice, no, pero medio que me quería dar una explicación ante la... O sea, la única verdad es la realidad. Cambié el regulador, le quedó todo funcionando. Pero quería dar como una justificación de porque yo ya me estaba por ir, pero me hicieron desistir en mi retirada. Bueno, me dice, no, porque yo hablé con una vecina y ahí es donde nació esta
no dijo teoría, pero dijo esta conclusión de que era falta de gas y que se había tapado todo, porque un periodista de la zona de Aedo dijo que habían restringido no sé qué caudal de gas y bla, bla, bla. Le digo, señora, yo no miro televisión, tengo la cantora en el taller, escucho la radio, pero escucho emisoras que no hablan de noticias. Ah, sí. O si no, me manejo con videos de la red YouTube. Sí, sí, YouTube sí. Están todos re empapados en tecnología la gente, así que todos saben. Yo no miro tele, la verdad no sé. Igual descrea mucho de los periodistas, pues son periodistas, no gasistas. Incluso una vez hubo un robo masivo de cañitos de cobre y habían esbozado de teorías que a mí me daban gracia escuchar cómo un periodista, que por ahí estaban a 25 cuadras, estaban en Morón Sur, bueno, no, hay un poquito más, pero si voy con la moto por adentro, cortando camino, como yo sé hacer, serán 30 cuadras. Y yo le caigo ahí y le digo, callate, pelotudo, porque estás hablando pavadas. Bueno, nada, después dieron con un gasista de ahí de la zona que más o menos puso claros sobre oscuros, pero me dio risa porque en el frente de la vivienda donde lo estaban entrevistando, tipo de acción, no estoy diciendo que no sepa ni nada, pero me dio un poco de gracia porque decía, a un cartel negro, pintura blanca, no se había tomado ni el trabajo de hacer los renglones para hacer la letra técnica y qué sé yo. Ponía gas, artefacto, electricidad, eh, plomería, cloaca. Su consulta no le alcanzó para escribir todo. Y abajo el teléfono. Ante una presentación así, si bien uno no es lo más presentable que hay, pero ante una presentación así es medio llamativo, cuanto menos, lo que abarca ese sujeto. Muchos dirán, sí, porque vos tampoco estás muy lejos, porque sos el tipo de los 7 oficios, bla, bla, bla. Sí, pero yo, el que me conoce como gasista, le trabajo como gasista. El que me conoce como electricista, trato de ser el mejor electricista. El que me conoce como plomero, le desarrollo tareas de plomería y puede estar trabajando un colega y yo estar viendo que la está errando feo y no decir absolutamente nada. No me meto en la mano de obra ajena. No soy de criticar al que estuvo antes, salvo cuando son cosas cómicas. Salvo cuando son cosas cómicas que uno dice, no encaja en la lógica. No te podés llamar electricista y hacer esto, por ejemplo. Pero bueno, resumiendo lo que fue la mañana del Tano, que bueno, evidentemente me había convocado el segundo domicilio para realizar una tarea que me iba a dejar más sustento económico, pero que no iba a dar resultado. Lo que yo le iba a cobrar por hacer la limpieza de todos los artefactos, créanme que era bastante superior a lo que era el cambio de regulador. Que para el tiempo que lo desarrollé y lo que lo cobré muy bien. Hay gente que diría, pero bueno, esto es así. Después, bueno, yo le digo, sí, señora, yo le limpio todo y estamos con el mismo problema. Va a decir, si hubiese fijado antes, este no sabe nada. Pero bueno, es así. ¿Cómo terminó el video ayer raudamente? No sé si lo dije, no lo dije, bueno, vieron que yo venía amenazando que iba a subir charlita, fotos compuestas que tengo, de pinzas sobre la mesa. Tengo muchas fotos compuestas, pero no de ahora que sé que son compuestas. Yo las tengo
desde que saco fotos, qué sé yo. Tengo muchas charlitas que, como les estaba diciendo, a veces uno por ahí dice una palabra y después dice no, esta palabra no la subo. Pero no la borro porque con el tiempo me puede gustar esa charlita. Generalmente no subo todo, pero hay días que digo, bueno, por ahí acá me fui un poco al diablo en cuanto a determinado concepto sobre determinado sujeto y la guardo. Porque también me han mojado la oreja mucho. Está bien, la situación de la otra persona es la que ya todos conocen y están repodridos de escuchar. Pero claro, tras bambalinas, ahí es donde se expresa y verbaliza eh, eh, cómodamente. Yo no soy ningún loquito, que yo me sienta cómodo y me dé cierta gracia hacer cosas de loco, loco en el buen sentido, en arriesgar un poco más, en ir un poco al mango, en entregar todo por algo que quizás no es otro hubiese desestimado. Que yo tenga esas actitudes de loquito no quiere decir que yo tenga un problema mental. Después, bueno, ya es de público conocimiento todos esos comentarios. Obviamente yo sí pongo la cara, yo sí hablo, yo sí guitarreo, yo sí... Y lo otro es todo más la diplomacia, lo políticamente correcto, todo lo hermoso, lo bien que bueno, lo bueno que soy, qué sé yo. Cuando uno dice tengo una comunidad, hay que tener cuidado, hay que cerciorarse bien quiénes son los miembros de dicha comunidad, que muchos de esos, yo los tuve acá en el canal al principio, y me llamaban desde tal ferretería y dicen, Tano, vos que andás con Raselli, ¿me podés decir si esta Raselli es de una buena época de Raselli o no? A ver, poneme en videollamada, mostrame esto, decime si tiene este detalle. ¿Se lee el número 111? Bueno, esa va, listo. Tienen esta otra, no, esa sacala, ya de por sí no va. No se distingue el número, el estampado no se lee. Pero no, eso sería irrelevante, porque tiene otro problema, fíjate, a comparar el peso con otra de la misma medida, si ay, sí, de verdad, bueno, y todas cosas que yo hacía porque los consideraba, no amigos, porque bueno, la amistad es algo que hay que cultivar mucho, pero gente que me caía simpática, y ahí están ahí, sobando, sobando miembros calvos, y llevando y trayendo. Pero como yo a muchas cosas las tomo como de quien viene, pero no como de quien viene del líder espiritual de esta secta, sino de quien viene con el chisme, de quien viene con el chisme. Entonces, algunas cosas, que eso es lo que me da cierta actitud de decir, bueno, sé diferenciar las cosas. Pero bueno, nadie es tan bueno, nadie es tan honesto, nadie es tan malo. Quien les habla tampoco debe ser un ejemplo de nada. Así que nada, ¿no? Eh, Quedó pendiente, producto de que, y no redondeo la idea, vieron que vengo amenazando con subir charlitas, fotos, pero no amenazando mal, amenazando en, me las quiero sacar de encima, que queden en YouTube y si las quieren ver las ven y nada, algunas ya las vieron, se llaman charlitas del pasado. Generalmente todos los 24 y 31 de diciembre libero para los amigos que están medio aburridos solo. Me ha pasado. No de estar aburrido, he disfrutado muchas navidades solo. Pero bueno, hasta las 12 quizás uno que es cuando se va por ahí, nada, ahora ya ni eso hago, pues lo paso con mis hijas. Pero bueno, hay gente que por ahí se siente acompañado. Muchos dirán, la buscan ahí, ya está, pero que aparezca el estreno
terminó como que ya me había olvidado de este loco. Y bueno, entonces me quedé sin espacio en el celular. Se cortó, seguí hablando como 10 minutos más, como loco solo, como loco malo. Y después, hoy, cuando empecé a hacer esta nueva charlita, este resumen de la mañana, esto de ordenar un poco las herramientas, qué sé yo, me pasó lo mismo. Pude grabar 9 minutos que después lo voy a subir también. Véanlo cuando quieran, si quieren, si no quieren, es lo mismo. Pero es más o menos lo que estábamos hablando. Bueno, no sé muy bien qué herramientas tengo en tal o cual cartuchera. Sí, la idea es describirlas quizás un poquito. Sí, quizás describirlas quizás un poquito. Me estaba sacando una duda de que me parece que la erraron para el carajo sobre algo que dijeron en otro canal. Pero bueno. Me parece que la erraron para el carajo. En algo que dijeron en otro canal sobre esta pinza. Sobre esta pinza. Que no era válido. Y parece mentira. Parece que yo hubiese puesto primero para decir esto y es mentira. En dicho canal, afamado tester de herramientas dice a un súbdito de la congregación que él considera que la pinza multifunción, la cual amo, no trae para traccionar cintas de pasar cable. O serían las de acero chatas y las de acero eh, planas. Yo lo vi, ese pequeño video, y dije, mañana me voy a fijar un detalle. Me olvidé. Lo miré ahora inmediatamente delante de ustedes. Yo no sé si ustedes lo van a poder ver. La cinta, por ahí sí tiene razón el anfitrión del otro canal, que debe ser la adecuada, dado que no, está bien, es de 8 pulgadas, las que él tiene de 72 pulgadas o 50 pulgadas, Klein, ni la reptiliana y todas esas, bueno, podés traer una manguera de bombero traccionando, pero esta para las 8 pulgadas que tiene, quiero decirle a ese suscriptor del señor que tiene razón, es para traccionar cinta. ¿Y por qué lo digo? Porque no, usted no sé si lo van a poder apreciar, pero ahí adentro, ahí, adentro, acá, ahí me voy a agarrar, me voy a ayudar con algo, a ver qué hay. Cuando uno busca algo no encuentra. Eh, un destornillador chiquito, no sea malo, ¿dónde están los destornilladores? Ah, acá está. ¿Dónde están los destornilladores? Decía yo. Tenía acá una parte. Bueno. Esos acá, si se concentran, yo no sé si lo voy a poder mostrar. Si se concentran, a ver, porque había logrado que se vea un poquito mejor. Acá, en esta área, hay un dentado. Hay un dentado. Acá, hay un dentado. No sé si lo escuchan. Ese dentado, si no fuese para, digamos, morder la cinta, y de hecho no la tengo acá, la tengo en mi casa, vieron la cinta plana que yo generalmente uso para destapar en baños sanitarios. Bueno, la cinta de pasar cable es de igual característica. Si estoy buscando en la estantería a ver si localizo a la vista alguna de las finitas, pero veo que no. Pero sí, tiene el dentado que yo dije mentalmente y dije solo en mi casa. Acá tiene los dientes que obviamente cuando uno pasa la cinta queda trabada ahí y mordida por esos dientes. Así que al suscriptor del líder espiritual de las sectas ferreteriles,
no sé cómo se llaman. Le digo que sí, tenés razón, maestro. Es para traccionar cintas de pasar cable de las planas y para la capacidad de 8 pulgadas. Imagínate que esto vos vas a trabajar así. Pero bueno, nada. Pinza que amo. Tengo una guardada, tengo una guardada, una colgada ahí. Esta que estoy usando y una jubilada. Imagínense el resultado que me dio. Y van a saltar los que van a decir: ¡está haciendo un infomercial de Inco! ¡Los de Inco le van a tirar un billetazo! Los de Inco lo que me pueden tirar es la goma. Así nomás te lo digo. Hagan buenas herramientas como esta. Nada más. Yo ya soy feliz. Tano, baja un poco, porque después te comentan que van a la fiscalía. ¿Sabes qué? Yo, en aquel momento, me arrepentí sinceramente, sin recular en mis dichos. De hecho, están todos los videos. Sin recular en mis dichos, haz lo que tengas que hacer. No me importa a mí. Pero te pido disculpas por esto, esto y esto. Esas fueron mis palabras. Ahora anda a la fiscalía, tranquilo, no te estoy amenazando. De hecho, yo tengo todo el video donde vos me acusás con un par de amigos de estar planeando un homicidio. Y eso sí es grave. Eso sí es grave. Puteríos virtuales. Chapa chapa, cotidiano, que bueno. A veces está bueno. Bueno, metrito, que me vino con alguna maquinita que he comprado, pero metro literalmente, cinta métrica que tiene hasta 1 metro. No lo usen más de eso, 80 centímetros, 85 como mucho, y va perfecto. Es un llaverito. Me acuerdo cuando venían los Ebel metálicos. Bueno, en esa época yo trabajaba en Industrias Baco. Después empezaron a venir de plástico, pero eran metálicos. Eran los Ebel, redondos. Y uno trabajaba siempre con las mismas medidas. Básicamente siempre, si bien eso es lo que tiene el mundo de la construcción. En el mundo de la construcción no hay dos cosas iguales. Por eso se utiliza otro tipo de herramientas de medición. Pero bueno, generalmente todos trabajamos con cintas métricas y se utilizan toda la escala. Pero cuando son trabajos en serie, como lo que es, por ejemplo, el elaborado de cajas volcadoras, ya, y esto ya deriva a otra historia, a otra anécdota, ya los muchachos, los que estábamos ahí adentro en Industrias Baco, estoy hablando, cortábamos los fierros de memoria, porque ya sabíamos cuánto tenía que tener cada doble T, que cada doble T es lo que forma, digamos, la estructura donde va apoyado el piso de la caja. Después el piso de la caja no es una chapa plana y listo, tiene ciertos cortes para hacer distintos paños para que absorba la torsión de la caja. Hay mucho para hablar, que este viejo pelotudo sabe. Pero bueno, como uno se manejaba siempre en el mismo rango de medida, se gastaban los números. Por ahí en 1,58 m se desaparecía. Desde 1,57 hasta 1,60 no servía más la cinta. No servía más para esa tarea. Había que ir, en mi caso, que era tercerizado por motus propio, Bulones Bron, comprar otra cinta, seguir laburando. Después me pasaron a mantenimiento y listo. Alicate Inco, en este caso 160 milímetros, segmento liviano con sus, embellecedores. No se ha partido, sigue trabajando, sigue cortando. El Entop lo estuve utilizando. No les voy a decir que es malo, ni mucho menos, pero si bien cumplió con todas las expectativas, vieron que estuve trabajando con cables de por ahí un poquito más de fuste. Yo creo que se tienen que asentar los filos. Después hay un factor que se da en... Y ya en... Miren,
ya es otra cosa, es otra cosa. Creo que se tienen que asentar un poquito más los filos. Pero bueno, vieron que con el frío los cables se ponen duros, parecen varillas. El tipo ha laburado. Quizás no lo genial que yo esperaba que sea. Producto de que por ahí ven, en alguna área no lo corta. Pero también, convengamos, que es un alicate de 7 pulgadas. 7 pulgadas, ¿lo estoy diciendo bien? 7 pulgadas. Sería muy fácil. Pausa, a ver, sí, es de 7 pulgadas. 7 pulgadas. Y estoy cortando un cable que no llega a 1 milímetro. Esto está pensado para un poquito más de fuste. Eso es lo que yo trato de decir siempre. No se compren pinzas así de grandes para ir a cambiar un toma, porque la van a pasar mal. Miren. 4 pulgadas y media. Yo predico eso. O sea, a veces la herramienta no tiene que ser ni tan grande ni tan chica, como la vida misma, ¿no? Y corta, y corta. Pero no porque este sea malo, porque en 10 milímetros se la ha bancado bárbaro. Cuando de ahí empecé a bajar diámetros, me di cuenta de ese detalle, que en 10 milímetros funcionaba perfecto en secciones quizás inferiores, hacía este efecto. Pero bueno, para eso está el design. Todo tiene un uso y todo tiene un porqué. Bueno, hojita de sierra rota. Recuperé la costumbre de llevar siempre una hojita de sierra. En este caso de 32 dientes. Se hace pesado para cortes que por ahí uno necesita hacer para zafar una situación y demás. Pero bueno, es la que tenía rota. Y tengo un montón de hojas sanas. Pero no me entran en. No me entran en la que. Yo no sé qué pasó. Yo no sé cómo fue. De hecho, en lo que quedó afuera anoche, por algo pasan las cosas. Pero yo tenía guardadas las puntas tester que ustedes conocen. Y cuando decido, debo haber hablado 5 minutos como loco malo, mostrando la caja de herramientas que ya la había ordenado solo, porque pensé que la charlita iba a tener otro contexto, qué sé yo. Después me di cuenta que me iba ganando la hora y dije, no, quiero hacer la charlita para los muchachos porque ya lo dije muchas veces, pero a algunos amigos les interesa en serio y lo miran como si fuese el capítulo de una novela. A esa gente no se le puede fallar. Hay amigos que ahora en este momento están abajo de un auto escuchando lo que yo estoy diciendo. Bueno, ahora en este momento no porque lo estoy grabando, pero quizás cuando esto se reproduzca estén en esa situación, estén en una fosa, en la obra quizás escuchando. Les mando un saludo a todos los muchachos. Pero bueno, ayer, y después dije quizás, no salió. Créanme que la cartuchera estaba así. ¿Ven la punta ahí? Tengo que ser, y lo dije solo, hablando de un celular que no grababa, tengo que ser honesto. La cartuchera naranja, la que quizás puedan comprar en forma directa a quien corresponda, y no pasar por la empresa que venden, son mejores. Pero no lo digo mal, lo digo bien, la he probado. Quiero que sepan que no fue un regalo, fue un canje, o sea, de una herramienta por una atención que, yo disfracé lo que llevé como atención y él disfrazó lo que me dio como atención. O sea, a mí no me gusta que me regalen nada. Lo único que me dijo, mostrala. Hacé la devolución que quieras, pero mostrala. O sea, matala o no,
pero mostrala. Yo la llevé a todos lados porque verdaderamente me era funcional la cartuchera. Entraba una francesa de 12 pulgadas, llave para caño. De hecho, se han cansado de verme sacar pico del oro, francesa 12 pulgadas, 303 dirimo. Se ha caído de la moto, producto de lo que les comentaba, de ensillar el caballo medio a las apuradas. La soguita había quedado sostenida de la soguita y debe haber arrastrado no menos de 20 metros hasta que uno puede, primero toma noción de lo que está pasando, después, bueno, busca un lugar donde estacionar y la cartuchera estaba a flamas, estaba baqueteando del uso real en obra, domicilio y bueno, quizás un poco bruto en algunos aspectos quien les habla, pero se la recontrabancó. Si no me hubiese dejado tirado el cierre, que lo dio todo, porque también hay que hacerle fuerza para que cierren esos volúmenes. Entonces yo, para romper con el mínimo la mínima asociación, que están todos los videos, no es que estoy negando, pero yo ya no hablo más. Como la cartuchera me era funcional, dije, bueno, las compro grises. Compré dos. Las dos me salieron más chicas, no entran las unidades que entraban en la otra, y de una calidad que la otra está peor y tuvo menos paliza porque estaba dentro del bolso. Todo el verano pasado, ya diciembre, enero, febrero, parte de marzo, lo hemos pasado trabajando con mi sobrino con el bolso Watfow. De hecho, el bolso Watfow está desteñido. Tengo acá al lado, por acá, uno nuevo, que nunca lo terminé de redondear porque no me agarró el apego que me agarró con el otro, hasta que lo llene con un par de cosas. De hecho, está el proyecto de poner agujereadora, amoladora, que son cosas que después yo tengo que armar en el pack-out de pobre. Pero bueno, la gris quedó dentro del bolso. El bolso está descolorido, producto de ir de un domicilio al otro o trabajar a los rayos del sol una tarde en febrero. La cartuchera se gastó de estar ahí adentro. El que la quiere creer la cree, el que no, bueno, que siga pensando que es lo mejor que hay. La que es buena es la naranja que vende el líder de la serie. Francesa de apertura extra en top, en este caso con grip, vamos a buscar, que tiene que estar en el mismo lugar porque anoche lo había preparado. Un poquito de nafta, solvente, benzina, ya todos saben que voy a decir eso. Porque iba a limpiar estas unidades. Digo, por ahí hago una charlita de 2 horas con los muchachos porque no subí la del miércoles y las iba a limpiar. Ya prácticamente los amigos que siguen el canal han visto que ya hay francesas, quizás ya lo sabían. Para los que estamos acostumbrados a la antigua, hay una cada 1 metro y la verdad que me cuesta localizar. Para los que estamos acostumbrados a este tipo de francesa, y lo que valorábamos era la apertura extra, pero teníamos que adaptarnos a trabajar con este grip. Bueno, ya hay, y ya las he mostrado, y ya he mostrado el juego de la D6, que se salió de toma de contacto en forma inmediata. Ya hay francesas de apertura extra con anatomía, ergonomía, diseño, modelo de la antigua escuela. O sea, sin ningún tipo de grip y ese tipo de cosas. La francesita en top, la verdad, que la ha sacado del estadio. Dentro de la caja, que ordené solo ayer, está la de la línea Celta de 8 y 6 pulgadas. Esas dos les agarré un aprecio grande. No me han dejado tirado nunca, son cómodas, versátiles, se puede trabajar bien. Quedaron en el elenco, no son herramientas del elenco definitivo, o sea, no son herramientas con las, como dijo el amigo Miguel,
con las que te van a enterrar. No llegaron a eso. Pero son las que utilizo y están en forma constante todos los días. Después por ahí roto de rotación. Por ahí por ahí vieron que causó mucho entusiasmo la Pico del Oro, bueno, a botón genérica, que ya me encargué otra y no me voy a encargar otra si esta no dio resultado. En lo que la vengo utilizando, viene cumpliendo y muy bien. La verdad que le doy la derecha al ferretero de la zona de Padua. No creo que me esté viendo, pero si me está viendo le mando un abrazo. Eh, Me dijo, cuando el proveedor me trae de esas Pico del Oro, vuelan, desaparecen, o sea, se las compran inmediatamente. Y no son gente muy apasionada de las herramientas, no tienen, son más rústicos. La zona de Padua, para determinadas arterias, es como que todavía está medio en desarrollo, y bueno, ahí por ahí laburan y nada. No han venido rotas, me dice. No han vuelto con problemas con este tipo de unidades. Así que bueno, quedaba una, me dice. Esta la tengo apalabrada, ni señalada, apalabrada por un muchacho. Yo le dije, te la aguanto, porque es lógico, es lo que pasa, es lo que nos ha pasado a todos. Me gusta esto, la verdad me enamoré, jefe, de esto. Me la puede guardar, en este momento no tengo la guita arriba, pero termino el laburo y la paso a buscar. Con lo que cobro la paso a buscar. Todos hicimos eso, los que andamos en la calle y en algún momento tuvimos falencias efectivas, económicas. Por ahí el límite de la tarjeta no llega. Bueno, entonces me la guarda. Bueno, el tipo de palabra se la guardó y bueno, sí, cuando yo volví ya la habían retirado. Pero me dice, el proveedor me va a traer una tirada más. Así que le digo, le dejo mi número, avíseme, yo le transfiero en el mismo acto y la vengo a buscar cuando ando por acá o vengo. Perfecto, hicimos así, ya lo conté en su momento. Pero bueno, le digo, la pregunta obvia, si da tanto resultado y tiene tanta salida, ¿por qué no trae el doble de cantidad? El proveedor está limitado en proveerme de una determinada cantidad de unidades, al menos en ese ítem. Después, en un tiempito, va a haber acarradas de esto. Bueno, ya ahí roza un poco lo que es la política. Bueno, yo no sé qué cambiará, qué no cambiará. Soy ignorante en algunas cuestiones tecnológicas, en algunas cuestiones políticas y obviamente en inglés. Espátula que estaba un poquito engrasada, la vamos a poner en valor nuevamente para que cumpla tareas. Tendría que prender el cepillo y pasárselo, son 2 segundos, pero bueno, no quiero. Los amigos que por ahí están escuchando con auricular me decían, cuando prendés la voladora ya perdí un oído. En una época hacíamos la limpieza y claro, y sí. Cosas del taller. Y quiero sacarle esto para que, bueno, primero se mantenga. Y después, obviamente, forma parte del cuidado de la unidad. No es óxido esto, esto es tierra. Esto es tierra porque a esta espátula yo la uso principalmente para limpiar la pala cuando algún terrón se queda agarrado. Y en segunda instancia para limpiarme el calzado que esté utilizando
antes de volver al taller, de volver a mi casa. Es horrible andar, bueno, todos lo saben, con los zapatos con plataforma de tierra, le llamo yo. Pero bueno, ahí quedó ya en condiciones nuevamente. Bueno, acá hay una que sí, está en un poquito peor estado. Esta ha trabajado en agua. Estaba en el pack out de pobre. Es de la marca Chaito. No estoy muy familiarizado con esa marca. No son demasiadas las unidades que tengo. Sí, obviamente industria nacional, todos tenemos cucharas, herramientas de albañilería, que cuando uno quiere algo que dure, compra. A esta sí, por ahí le mande cepillo, porque se ha hecho una capita media grande. Tengo ganas de que vuelvan los videos del amigo Gregorio, videos en vivo. Muchos me están preguntando cuándo un vivo. Bueno, estoy esperando a terminar el altar de las herramientas para arrancar directamente desde allá. No se descarta la posibilidad de un vivo, o en cualquier momento. Ustedes vieron que estoy en mi casa quizás aburrido, o acá mismo en el taller, y digo, vamos a hablar con los muchachos. No recuerdo si hice vivos desde el taller. Generalmente desde mi casa por la hora, y por lugares, por ejemplo, el otro taller, ¿dónde puse? Pero bueno. También voy a tener novedades sobre la Coupé Torino que estoy armando. Leí también el comentario del amigo Miguel. ¿Será que el Tano no, finalmente armó el motor? Porque Miguel sabe que yo la Coupé ya la tengo armada, pero la tengo armada con un motor que no es del auto. Es un motor que, si bien es mío, es de un Torino que yo compré donante, con titular fallecido, pero no para armar esta Coupé, para armar otra. Y me quedó el motor. Cuando yo vendí la Coupé, que había armado, de la cual, para la cual compré ese donante. Obviamente el padre Gustavo Escarone, un querido gestor, me dice, volverle a meter el motor de la que va, o sea, porque va a ir mandaba siempre un investigador, no es un investigador, es un perito, al taller o a mi domicilio, que miraba los números, y yo no tenía que ir a la planta y demás. Entonces se hacía todo de esa manera, venían ellos. El verificador privado, creo que se le llamaba, o algo así, que, bueno, certificaba número de carrocería, número de chasis y número de motor. Obviamente todo tenía que coincidir con el título. Me acuerdo una vez, esto es una anécdota que ni siquiera Nico Escarone sabe. Una vez me llama Gustavo Escarone, gran gestor, manejaba el dedillo. Tano, va a ir el investigador a ver el Torino. ¿Cuál? El 74. Está bien, está perfecto. Lo tenés con el motor que va, todo. Porque él sabía que siempre me decía, hay que tener un muleto. De detalle. Un maestro, un crack. Me dice, bueno, yo ya previamente había ido a gestionar todo con él. La historia arranca así desde el principio. A la casa, comedor muy
muy lujoso, muy detallado, muy lindo, la verdad, muy... También obviamente mérito de la madre de Nico, que tiene todo en su lugar, todo espectacular, se puede comer en el piso. Le doy el título del auto, el título era libretita, y ahí había todo un histórico, llamémosle, yo estoy manejando léxicos de cosas que no sé, pero les cuento y ustedes, si me siguen, van a entender la historia. Entonces yo compro la Coupé Torino, la compro a la altura de Alem, eh, traigo todo para hacer la transferencia acá, los 08 firmados, traigo todo. Y bueno, voy a lo de Gustavo con los papeles. El título, el 08 firmado, 2 millones de papeles. Me decía, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Esto sirve, ahora pásame de vuelta o creo que lo tengo. La fotocopia de tu DNI, que ya la tengo, y la fotocopia de la cédula, bueno. Empieza a leer el título, que era como libretita, empieza, bueno, había como un histórico, vuelvo a repetir, en hojas adjuntas, que eran como 4 o 5 hojas que decían observaciones. Empieza a leer y me acuerdo clarito, que lo mira y dice, observaciones, cambio de motor en el año 81, asentado con número tanto, listo, está todo perfecto. No, tuvo un cambio de motor, perfecto. Estaba sentado en el título, está todo bien. Está. Cuando él llena, no sé qué papel, no recuerdo qué papel era, creo que era la solicitud de la verificación policial, con los datos, con los datos que el verificador tenía que cotejar. Cometió el error de poner el número de motor original del Torino. Se olvidó del apartado que había en observaciones, donde estaba el número del nuevo motor. Yo lo recibo, ya él venía a veces siempre el mismo, ya me conocía, qué hace gringo, cómo andaba, otra víctima, sí, bueno, qué sé yo. Va, empieza a mirar, carrocería bien, yo no lo esperaba nunca con los números limpios. O sea, agarraba, si estábamos acá en el taller, un trapo con nafta, se los limpiaba en el momento. Y empieza a mirar. Y dice, gringo. Che, gringo. ¿Sí? ¿Qué? Vení. Acá hay cosas raras. Acá hay cosas raras. Cosas raras. ¿Qué pasó? Y se retira, pero, ¿sabes? Pero se retira por instinto de su oficio, ¿no? Allá me conocía, hacía como 10 torinos, a Gustavo de toda la vida. No, acá hay cosas raras, gringo. ¿Qué cosas raras? Y fíjate qué número tiene que tener el motor y fíjate qué número el motor tenés. Mierda, no hay uno ni parecido. Sí, le digo, no hay uno ni parecido. No, me extrae. Bueno, ahora hablo con Gustavo y me dice, pero claro, tuvo cambio de motor en el año 81. Tachó el número y puso, digo, número tanto. Vino, pasó toda la verificación, un lujo, la verdad. Pero en el momento, ¿qué pasó? Acá hay cosas raras, me tira el Cobán igual. ¿Qué sé yo? Nada, nos reíamos, anécdota. Y bueno, nunca se lo conté a Nico, pero la verdad que fue cómico. Le digo, Gustavo, oh, sí, pasá que ahora lo corrijo. Digo, me va a hacer otro papel. Tachó el número que había puesto, puso arriba, y abajo puso firma. Aclaro que el número correspondiente está listo, todo perfecto. Y él sabe, o sea, él sabía que yo a veces a los torinos, por no aguantar la ansiedad de tenerlos en funcionamiento, les pasaba el otro motor del donante, sí, total.
cuando a uno lo paran, cédula, en aquel momento. Cédula, registro, patente, creo que pedían. Patente y documento. No tenías que ser titular, o sea. Después empezaron con todo esto de ponerse reglamentaristas, que en cierta manera estaba bien, no me estoy quejando, pero para todos los que me critican porque no uso casco, porque esto, porque lo otro, porque lo último que pregunto de un vehículo son los papeles, para todo eso le digo, yo vengo de otra época. Me acuerdo haber comprado un Fiat 600. Compré un Fiat 600 en el barrio, en un almacén que los que son de la zona se van a acordar, en la esquina de Ferreira y Actis, Silvia, la esposa de Willy, el mecánico. Me encuentro con un muchacho que no me encontraba hacía bastante, sé que el autito lo estaba usando la esposa, Fiat 600R, y le digo, che, no te veo nunca y siempre quiero ir para tu casa, pero el tipo llegaba tarde, yo... No jodés, pero... ¿vos lo viste el auto? Sí, lo vi, pero tu señora me dijo que tengo que arreglar con vos. Me dice, mira, yo pido tanto, está ahí, se está haciendo pelota, no lo usa, la batería ya se murió, o sea que si lo viste en marcha, lo viste, y si no... No, la verdad no lo vi en marcha, lo vi de afuera, o sea, mirando así para adentro. No podía ni siquiera levantar la tapita llamémosle la tapa de motor, porque el capot está atrás, adelante es el baúl. No pude ver nada, pero yo lo vi andando, lo escuché, sé cómo anda el auto. Y Silvia, ¿qué pasa? A todo eso ella seguía atendiendo. ¿Me cortás un pedazo de papel del envolver el fiambre? Sí, cortó. En el día de la fecha, el señor Siciliano Ilacqua, domiciliado en calle tanto, compra al señor tanto Fiat 600 modelo. Después arreglamos bien la papeleta, me dice. Despreocupate, pasalo a buscar cuando quieras. Vení, vamos a mi casa en aquel momento y te doy la guita. Ahora estoy apurado, dejásela a mi germo. Mirá. Miren cuántas cosas cambiaron. Miren cuántas cosas cambiaron. En Aedo, Silvia ya falleció. Willy creo que formó otra pareja. Creo. Lo veo en los estados, siempre abrazado a otra persona. Ni a palo ahora se puede comprar un auto en una fiambrería. O sea, usar la fiambrería como punto de negociación. Y dejarle la plata a la Germu. Que muchos me van a matar, me van a saltar. Tengo suerte de que el canal, las mujeres que hay son conscientes, pero las mujeres de ahora, y quizás algunas de las que yo he tenido, le dejaban la plata de un Fiat 600, cuando vuelvo lo que menos tengo es para, o para lo sumo, para lo que me alcanzaría es para comprarme un juego de tubo. Pero bueno, detalle, ¿no? Detalle de otra época que uno se pierde contando anécdotas y habla poco de herramientas, cosas que hacen. Bueno, seguimos con las espátulas. Evidentemente me había preparado para limpiarlas, dado que bueno, son herramientas que uno valora. Siempre tienen que estar en la caja, no puede faltar. Esta no está tan fea. Creo que tiene un poquito de lo que es silicona. Dado que estuve sellando la unión entre un zócalo de mesada y dicha encimera, llamémosle, para diferenciar un poco. Eso de encimera a muchos le va a sonar yankee, pero bueno, se le llama así, o al menos así es como la mencionaban en esa casa. Las encimeras son mesadas, las mesadas. Bueno,
Acá vamos poniendo las espátulas ya limpias. El espatulín. Estas espatulitas chiquititas tengo algunas en la caja, en las cajas de los domicilios, pero donde se destacan en serio, los espatulines estos, yo les llamo espatulines, donde se destacan en serio son en las tareas que yo realizo acá en el taller. ¿Por qué? Porque el 90% de mi trabajo en el taller es el desarme y rearmado de motores. En motores de moto, uno con estas espatulitas, que a veces uno le mata el filo para no lastimar los blocks o los medio blocks de aluminio, va despegando, y ni hablar cuando, bueno, manos anónimas, he visto motores cerrados hasta con hidro 3. Ya hay junta líquida, ya todo eso lo sabemos, pero los que le mandan silicona a un block de motor y denota un grado, está bien, a veces en alguna imperfección, yo personalmente, generalmente verifico plano, pero si hay alguna cachadura, dado que a veces son motores que fueron desarmados por Piru, cualquiera, y a veces, si bien yo no tengo toda la gama de extractores que existen, pero uno trata de que los golpes sean fieles, que las trabas sean francas, que todo se pueda desarmar sin marcarse. Y a veces es fácil clavar un destornillador y bueno, pequeña barreta y lo abren. Primero que están maltratando al destornillador, segundo que están maltratando al motor. Entonces se marcan. Y ahí es donde yo agarro, lo lijo un poquito, agarro, bueno, ya previamente todo limpio, ¿no? Estamos hablando entre tipos que sabemos de qué estamos hablando. Lo lijo un poquito y le pongo, trato de absorber esa diferencia con junta líquida o siloc, para que, bueno, el cierre sea fiel, o sea, no quede esa transpiración tan fea que cuando uno manda a hacer un motor a un lugar, después le transpire aceite, no está bueno, no está bueno. Hoy hice un par de shorts que no lo subí porque está sucia. De el primer arranque en frío de la Corben 150 que compré. No da media vuelta, está en marcha, regulando, sin cebador, sin nada. Ese motor lo armé, a esa moto le hice siempre el mantenimiento yo. El pibe no lo llevó nunca a un service, sí, me la traía al taller en los kilómetros correspondientes y todos los elementos que se iban rompiendo se iban reemplazando por los que yo le decía, de la marca que yo le decía, yendo a veces contra la voluntad del repuestero. Te dice, este es mejor y te sale más barato. No, dame ese. Él sabrá por qué. Le dije, el día que la vendas, avísame y arreglamos. Y bueno, llegó el día, por progreso, gracias a quien mande, por progreso, porque es un pibe de así. Y bueno, ser así también te lleva al progreso. Por eso vos estás como estás. Sí, llévate este paquete para Mendoza. Pibe que progresó, se pudo comprar algo de un poquito más de cilindrada, porque dice, quiero entrar en la capital, los seguros, ya algunos modelos no los están tomando contra robo, porque pasa lo que todos ya sabemos. Yo, la Zanela, si no fuese por el aprecio que le tengo, que tiene una ciclística pésima, y esto ya lo hablé anoche, si no es repetir la charlita de anoche, pero lo vengo diciendo desde que la usé, desde que la mostré en el canal, vayan a los videos viejísimos, es inmanejable, es una moto inmanejable. Le puse cubierta de las mejores, mejoró,
cambié amortiguadores nuevos con 45 kilómetros de uso. Pongámosle que cuando yo la recibí tenía 45 kilómetros. 45 kilómetros, acá no se le pone más cero, 45 kilómetros. Pónganle que a los 150 me cansé del zarandeo, dije, tienen que ser los amortiguadores, no sé, esto no se tiene en las curvas. A la velocidad que la moto podía dar, después le hice algunas mejoras en la tapa de cilindro, qué sé yo, quedó picante, la moto quedó picante. De hecho, se nota la diferencia entre una y otra en velocidad. Pero, digo, bueno, si quiero doblar a la velocidad que da esta moto, no entro en la curva. Necesito 3 metros más de radio para que entre como tejo. Y no es que porque me bajo de onda, pero no que me bajo, que no tengo más onda. Me bajo de una onda y ando en una chinita, y esta es chinarda, ando en una chinarda, encuentro todos esos detalles. Yo, los que me conocen, y yo lo he contado acá en el canal, he tenido una Gilera 150, modelo 72 Super Sport, que andaba bien en invierno, por lo fino que estaba la camisa del cilindro. Ya de movida estaban pensadas para otros climas en aquellos años la moto. Pero bueno, yo ando en cualquier cosa, no tengo problema. Mientras tenga dos ruedas y un motor, yo lo llevo para adelante, no tengo drama. Pero notaba que había que desacelerar en lugares donde yo entraba como venía. Y la tenida no era buena y se empezaban a cortar rayos y cambiaba rayos. Lo mandaba a cambiar porque es una tarea que no me gusta, me cambiaban los rayos. Sacaba la rueda yo, la controlaba en mi gramil. Estaba perfecta. ¿Cómo se controla eso? Una marquita. La hacen girar y siempre tiene que parar la marca en distintos lugares. Se da la casualidad que para en el mismo lado, una en 20, una en 50, bueno, no importa. Una en 10, una en 2. Pero que todas las veces que usted la gira paren en el mismo lado es porque la rueda está desalineada, está desbalanceada, está descentrada. Pero cuando la marquita que ustedes hicieron con una tiza para en cualquier lado, la rueda está perfecta. Las ruedas estaban perfectas. Compré cubiertas de las mejores, explotaron como pochoclo, que eso no es culpa de la moto, pero la ciclística seguía siendo mala. Un día digo, ya está, la levanto, porque hasta me abandonó el caballete. La levanto, saco el horquillón. Tiene que estar con juego los bujes del horquillón. Lo miro, el juego era menos que el aceptable, porque entre una cosa y otra está en los 20.000 kilómetros. Menos que el aceptable, los cambio igual, mejora otro pequeño porcentaje, pero era más psicológico que... No, la verdad, pensé que con una moto de las características de la Zanella 150, que yo tuve varias, uno dice, tenía una agencia tipo Motorroma el chabón. No, tuve varias, en distintas circunstancias, comprando y vendiendo cachivaches. Todos los que quieren pasar de las dos ruedas a las cuatro ruedas, te dejan la moto en parte de pago. Y la 150 era una cilindrada que me gustaba, porque yo, está bien, estamos hablando del año 2006, 2007, 2004, 2010, hasta 2010, 2011. 2014, yo era un palito, era flaquito, estaba entrenado, bueno, ya saben. Cuando comenzaron los embarazos de mis hijas, ahí gané peso. Emocionalmente se ve que, bueno, algo cambió. Siempre anduvieron bárbaras las motos. De hecho, yo reventé una FZ que se dio un factor. Esta es otra anécdota que por ahí no la comenté. Con un amigo, que a veces lo menciono, el gordo Rotondo, que fue una de las últimas veces que lo vi. Nos conocíamos desde el industrial.
de la zona de Caseros. Pero creo que se fue para una provincia, ¿no? Tendría que interiorizarlo. El gordo Pedro Rotondo, Gastón Pedro Rotondo, compramos en una agencia de quien sería el padrino de mi hija Luciana, Fabio. Tenía una agencia de motos en aquel momento. Compramos 2 Gilera Smash 0 kilómetros. Los números de motor eran consecutivos, los números de cuadro eran consecutivos por esas casualidades, porque vieron que los lotes. Las patentes eran consecutivas, porque fuimos el mismo día, presentaba, era como la flotita, pero de 2. A mí me salió espectacular, de hecho me quería ir con la 110 a desayunar a Luján, subía a la autopista, le daba a fondo, desaceleraba en el peaje para poder pasar por el costado, obviamente, volvía a acelerar a fondo, cuando llegaba al otro peaje, desaceleraba para poder pasar por el costado, obviamente, y de ahí le daba a fondo hasta Luján. Y quedaba rabiosa, como que quería más, dame más, dame más, dame más. De hecho, adentro de Luján uno anda despacio, primera, segunda, y se quería ir. La de este muchacho, malísima. La llevó a la casa, le goteaba aceite, una porquería, una porquería. Me tocó la buena a mí. Un lujo. Esa Smash me encantó tenerla. Bueno, se venden. Él vende la suya. Obviamente la quería prender fuego. Quería prender fuego la agencia. Yo te banco, loco, tenés razón. Vamos. Que en aquel momento ni iba a ser. Todavía no se sabía. O sea, yo me hablaban de tener un hijo. Tenía ataques de pánico. Con eso les digo todo. O sea que Fabio de F tiene una cadena de electrodomésticos arrancó vendiendo celulares con la marca F y B, Fabio y Verónica, que es la madre de sus hijos. Se separan, bueno, siguió quedando el negocio sobre Arieta, los que conocen Villa Luzuriaga, sobre Arieta, F y B, celulares. Bueno, él con el tiempo se pone esta agencia con un socio que se cansó de garcarlo. Bueno, en algún momento creo que conté una historia de una psicóloga que yo había tenido algo que ver, que venía de la mano de ahí. Bueno, no vamos a mezclar tanto, pero para que vean que todo tiene un hilo conductivo. En ese momento Fabio ni si a mí me hablaban de paternidad, me daba un ataque de pánico, no tenía nada que ver. Digo, no, vamos, pero para que vean los años que hace. Vamos, te la tienen que reconocer la moto, y bueno, la metían adentro, los pibes medio que la acomodaban, giraba el manubrio y se prendían las luces de giro, o sea, estaba todo mal en esa Smash. La vendió, se la sacó de encima, la vendió. Sí, apretaba, quedaba en marcha, todo un espectáculo, pero malísimo. Por esas cosas de la vida, vamos a comprar una FZ, la famosa FZ16, una para cada uno. Compartíamos el gusto, a veces quizás no tan acentuado el me gusta o es mi proyecto, pero era una época que tenía plata, no servía tener plata, había que largarla y aprovechar todas las posibilidades que había 18, 24, había que comprar, servía todo menos plata. Compré y compramos. Bah, compramos la FZ, la mía Bordeaux. Después voy a subir una foto a la comunidad. La mía Bordeaux, le hice un viajecito a Luján. Dije, esta moto va a reventar como un pochoclo. La de él, un caño. Hacía mensajería. Bajaba a la autopista todo el día yendo, viniendo. De hecho, creo que de las motos que él tenía, fue la que decidió tenerla. Vieron que los que están
en el motociclismo, como puedo ser yo, tenemos nuestras motos que por ahí vamos a comprar, vender, pero hay algunas que mueren con nosotros, esas así. Bueno, esa FZ a él le salió bárbaro. La mía, yo después de hacer ese viajecito a Luján, yo ya había ido a fondo para allá, ya volví, digo, no, algo no me gusta. La seguí usando, le miraba el aceite, porque estaba el mito que es real, que se consume el aceite y no humea. Le medía el aceite, no bajaba. Por ahí le agregaba un poquito más por arriba del nivel, por las dudas. Pero leve, nada de llenar el cárter hasta arriba. Y la seguí usando con el tachito arriba. Viene un pibe, me la compra, qué sé yo. Y está en garantía, está con todos los servicios hechos. Lo podría hacer yo acá, pero no me sellan la papeleta. Entonces, para que mantenga el valor, sumado a que yo a los 100 kilómetros ya no tenía conformidad con la moto, dije, bueno, voy a hacer las cosas bien. La compra el pibito. Se le al mes y medio que me la compra a mí, se le agarra en la autopista a 80 kilómetros por hora. Lo sorprende la situación, no se mató de culo. Lo sorprende la situación, no conoce. Yo hubiese apretado aunque sea el embrague para cortar la transmisión de giro de la rueda al cigüeñal y que no me bloquee la rueda, porque arrancó bloqueando la rueda, pero destruyó hasta pedazos de pistón dentro del cárter. No se imaginan. Puré de válvula, la cabeza del pistón. Así desarmé 3 o 4 de clientes. Y nada. Yo perdí con la FZ. Tuve pillo porque la vendí pronto. Pero este muchacho con la Smash. Bueno, no sé cómo llegamos a esa anécdota. Pero la Zanela es un desastre. Es un desastre. Tuve de otras de esa marca, de ese modelo, y me da vergüenza que se llame Zanela. Me da vergüenza que hayan agarrado lo que pudo haber desarrollado los hermanos Zanela de la mano de Gustavo Morea, que orgullosamente le ponían Zanela, y ahora a estas motos de mierda, chinardas, le ponen Zanela y son sonajeros con ruedas. Es así nomás, es así de sencillo para mí. ¿La voy a arreglar? Claro que la voy a arreglar. La voy a desarmar toda. Voy a verificar que todo esté en línea, que todo esté como corresponde, que voy a... ¿cuál es el plan? Probar una que ande bien. Y sacar todas las referencias, que muchos me van a decir, eso ya está en internet, eso ya está en internet. Además, en el manual también te dice lo que tiene que haber de centro a centro, te dice la tensión de la cadena y también el grado del aceite. Sí, llévate este paquete para Mendoza. Yo lo voy a hacer a mi estilo. Yo reparo motos paleadas, clásicas, y quedan bien, quedan derechas. Esto no puede ser que esté así. Yo lo voy a arreglar. Y todos saben cuál va a ser el fin después, dentro de un poquito de tiempo. Porque hay un par de cosas que, si bien ahora estoy en buenos términos con la doctora Quinn, hay un par de cosas que van a desencadenar en un pequeño problema. Pero ya saben cómo era. No voy a dar detalle, no vaya a ser que justo diga, voy a ver los videos que hace este loco y vea este. Pero todos ya saben más o menos para qué lado apunto. Y el amigo Miguel me está diciendo, ¿de 4 ruedas otra vez a 2 o van a ser 6 ruedas? Vos sabrás, amigo. Pinza Inco, nada. Está cumpliendo tareas chetardas. No, ni siquiera se ensució. Sí la vamos a limpiar para que vean que resiste los solventes. No 6 meses, quizás, en forma constante, pero
una limpieza con nafta, que es lo más fiel para limpiar. Muchos dudarán o dirán, sí, comparto, pero también en algunas herramientas hace que se penetre más adentro. Coincido completamente. Por ejemplo, y agarré de casualidad el mini alicate Crossmaster, porque Crossmaster, sacando la línea de destornilladores, bueno, que a ver si veo algún, acá hay uno. Miren esto. No sale, no hay manera. Se penetra más, se penetra más. Esta línea de destornilladores de Crossmaster, no hay manera de mantenerla limpia. No hay manera de mantenerla limpia. Por más que uno quiera, por más que uno... Y lo hace encima, le pone más nafta. Y sí, ya está. Es un destornillador del taller. Pero bueno, mejoró. Pero si ustedes lo miran, está sucio. En la línea antigua, eso no pasaba. En las pinzas, mini pinzas y todo este tipo de cosas, no pasa. No pasa. Bueno, la línea antigua ni hablar, ¿no? Pero en lo que es pinzas de nueva generación, lo que ya se llama Crossmaster, no Crossman, no Buen Pagio y demás, que era un placer trabajar con esas herramientas, no pasaba. No pasaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una pinza que puede estar en el taller, podemos estar trabajando en un carburador, en una bomba de nafta, por ahí sumergiendo fierros para lavar en una batea con nafta, que no se nos va a desintegrar en la mano el grip de la pinza. El grip de la pinza. De todas maneras, para ese tipo de cosas, si bien es válido hacer todas estas aclaraciones, pero si bien es válido hacer todas estas aclaraciones, los de la antigua escuela generalmente tenemos pinzas desnudas, o sea, sin grip, para tal fin. O sea, trabajar con carburadores, trabajar con bombas de nafta, en fin, donde se esté en contacto con nafta. Las naftas de antes, en muchas herramientas no pasaba nada, era otra cosa. Ni hablar el gasoil era aceite. Y ya que estamos mencionando el tema gasoil, recuerdo el comentario de un amigo, algún video viejo que miró, me vio a mí limpiando herramientas con gasoil. Lo que es tubos, lo que es llaves francesas, lo que es herramientas que no tienen grip, no tienen mango, vos las lavás con gasoil y cumple dos funciones. Te las desengrasa muy bien y te la lubrica. En el caso de la llave, los tubos, no, ya sé. Pero si estás lavando manijas de tubo, llaves crique, llaves combinadas, llaves estriadas, llaves de dos bocas, te desengrasa muy bien y, bueno, obviamente te lubrica las partes móviles. ¿Cuál es la contra? Que es aceitoso. Es aceitoso. Al ser aceitoso, tenés que tener un rollo de servilleta o un rollo de papel higiénico o trapitos fieles para, bueno, sacarle la grasitud. Después, yo tengo un sistema para las llaves combinadas. Puta, acá hay una estriada. Tengo ahí, pero están todas juntas. Entre que abro, pasan 10 minutos más, se me ocurren 10 situaciones más. Yo paso el trapo embebido o ya cuando las quiero desengrasar y la hago girar así. Y limpio toda la grasa que pudo haber quedado en la estría. Después con un destornilladorcito de estos, de los que debe haber varios, se acordarán de que compré un ramillete lleno, le limpio bien las aristas donde pudo haber trabajado la grasa. Después nuevamente
nuevamente en fluido y la hago girar nuevamente para sacar el exceso que pudo haber quedado. No agarré la más nueva, no. Agarré una Inafor de 7 octavos, 1316, a la que le tengo mucho cariño. Hay varias de estas. Pero bueno, para que vean cómo es el sistema. Está bien, eso hay que hacerlo cuando uno anda con mucho tiempo. Porque a veces pasa que no se tiene el tiempo para limpiar así una herramienta. Después cuando estamos trabajando, una cosa es el armado, con todo limpio. Por eso justamente hay que tener las herramientas limpias, porque uno va a cerrar un motor, tiene la llave, los tubos todo engrasado, todo con esa grasa que es grasa, no es aceite, es grasa con tierra. Uno lo pone en el bulón y deja sucia la cabeza del tornillo. Y no hay nada peor, como debo haber dicho en algún momento de la charlita, un tipo que mandó a armar un motor nuevo y se lo devuelven con las cabezas sucias, las cabezas de bulones, las tuercas sucias, engrasadas, ni hablar marcadas. Compren alguna llave, muchachos, no sean así. Pero bueno, qué sé yo. Cada uno juzga a veces un poco de más, pero son historias reales, son historias verídicas que se ven. Como les puedo hablar de los domicilios, les puedo hablar un poco más de historias del taller, ¿no? Por ejemplo, bueno, una de mis favoritas, verdaderamente cómoda y versátil. Esta sí es para que me entierren con ella. Es la de 8 pulgadas de Crossmaster. De Crossman. La de 8 pulgadas de Crossman. Grado industrial. Y una de estas, la compré, la pagué 34 pesos. 34 pesos en el año 2010. Hagan la conversión. Estábamos en los 90. En Jumbo. Después, las siguientes unidades las compré en la ferretería de Lucas. Cuando abrió la ferretería al poco tiempo. Él tenía el kiosco, lo empezó a atender la madre y el padre, y él se puso la ferretería. Pero bueno, hay un montón de unidades, un montón de llaves para limpiar. Esta la limpié el otro día, no la usé. La tendría que colgar, pero bueno. Vamos a limpiar esta, que está oxidada porque se me cayó detrás del banco la otra vez. Y está aceitosa. Pero como les decía, hay un montón de unidades para limpiar, para seguir charlando, pero se van a terminar aburriendo y después avanzan, hasta una parte que por ahí les interesa un poco y se pierden por ahí la parte que se puede llamar interesante, si es que tiene algo de interesante estos videos, ¿no? ¡Ahí está! ¡Se hace un humilde ahora! Si él tiene algo interesante. Yo siempre dije lo mismo. Esto es yo desarrollando una tarea en el banco. Puedo estar armando un carburador, de hecho, una vez armamos una bomba centrífuga que necesitaba para salvar a un cliente, con un poco de una, un poco de otra. Tareas que tendría que hacer solo, pero son charlitas de taller, como si ustedes estarían en el taller de un amigo. Vieron que todos tenemos un amigo que tiene un taller, no le molesta que le vayan a romper la paciencia, vamos a decir. Y uno se pone a hablar de bueyes perdidos. Obviamente, a veces abordamos temas técnicos, sin profundizar demasiado en conceptos técnicos, porque es la definición de charlita, charla. Si no sería curso, cátedra o clase. Y a veces me río de algunos
algunos ambiciosos que yo veo un grado de soberbia en eso, pero bueno. A determinadas carpetas de video le ponen cursos sobre 4T, cursos sobre 2T. ¿Cuánto que sabés, maestro? ¿Cuánto que sabés? No tenés ni un destornillador decente. Pero bueno, es prejuicio, sí, ya sé, pero la herramienta habla mucho. Yo paro en un taller de un tipo que dice curso 4T y me afloja la tuerca torre del embrague con un martillo y un cortafierro y lo agarro a piña. Así nomás. Así nomás. Pero bueno, la antigua escuela también obedece un poco a eso, a cuando no había recursos, salir del apuro. Pero tampoco había el bruto, eso existió siempre. O sea, tampoco había la obligación de ser un bruto, de ser un tipo poco profesional. Fabricate la llave. Tuercas con formas raras hubo toda la vida. De hecho, en las cajas de velocidades se ven mucho. Muchas cajas, y esto capaz que puede hablar el amigo Gregorio, para compartir su experiencia, si desarmó la caja de los Fiat. Y digo los Fiat porque los Fiat se veía más. Venían con una tuerca hexagonal de 30 a 32 en algunas arterias, por ejemplo en el cuádruple, que uno la apretaba hasta donde podía, porque no era necesario matarla ajustando, porque primero que giraba en el sentido que gira, que ajusta. Está bien, pongámosle que ponga marcha atrás y está en una arteria que gira al revés. Había unas arandelas que se ponían inmediatamente antes de la tuerca, con dos patas. Ya el engranaje traía el rebaje para que entren las dos patas. Quedaba la arandela. Uno apretaba, como les dije, y después doblaba con un pequeño cortafierrito y un martillo la arandela sobre la cara hexagonal de la tuerca. No se aflojaba más. Cada vez que uno quería sacar la tuerca tenía que doblar la arandela otra vez y desarmar. Pero hubo siempre dificultades para desarmar cosas. Por ejemplo, yo he contado y he mostrado en alguna oportunidad, tengo una llave 16-17 que es una PU, pero de un lado es 16 del otro es 17. Tenía una 16 rota, una 17 rota, necesitaba para una arteria, que son los manchones, los que conocen los manchones y palieres del de Carlos, saben de lo que estoy hablando. ¿Y qué pasa? Yo había puesto el motor Fiat 128 1100 en la cupecita y era el doble de potencia. Y cortaba cada rato. Hasta que, bueno, le puse bulones de un grado superior. Pero estaban pensadas para otra medida de bulón. ¿Y en qué te complicaba tanto la vida? Y que de una tuerca, una tuerca, pongámosle que esto sea una tuerca común, de una tuerca de estas dimensiones, pasábamos a una tuerca de estas dimensiones. No entraba la llave. Entonces tuve que hacer la llave. Y así tantas otras cosas donde en la antigua escuela sabíamos hacer piezas, pero también sabíamos hacer llaves para esas piezas. No era cuestión de agarrar todo a los martillazos y desarmar igual. Más con la sensibilidad que vienen los motores hoy en día. Pero bueno, esto es así. ¿Qué va a ser? Después, tema motores, tirajes. Se acostumbraron a clavar todo de una manera y hay rulemanes que estoy hablando de motores de moto, monocilíndricas, podemos decir, nada del otro mundo, que el rulemán es flotante.
y trabaja como rulemán. No se necesita un tiraje, una interferencia de que hay que calentar el rulemán o calentar el cigüeñal y enfriar el rulemán para que después entre. No, ya hay cosas que son flotantes y funcionan de la misma manera. Lo mismo que los pernos de pistón. Los pernos de pistón antes llevaban un leve tiraje. Había que calzar la biela, que quede, pues si no, no era cuestión de agarrar una masa, ahí te clavo el perno. No. Pero por ahí llevaba un par de golpecitos que uno con un buloncito se hacía. Estaba el tornero que con la medida que yo le llevaba me hacía la herramientita y clavaba uno el perno en forma un poquito más prolija. Porque tenía un poquito de tiraje. Hoy en día, con la pinza de punta, uno empuja el perno y ya está. Está bien. Hay otros tipos de empernado de pistones que, bueno, ya ahí tendríamos que hablar un poco de empernado de pistones. Van sin seguros, pero van clavados. Van clavados en el ojo de la biela. Pero bueno, creo que se hizo largo. Me van a matar. Ustedes me van a matar porque, no sé, díganme. Yo pocas veces les digo, díganme en los comentarios, pero esto sirve para crecer. No quieren dejar en los comentarios porque piensan que yo los utilizo para que se mueva el algoritmo y toda la pelotudez esa. Me ha sorprendido saber algunos canales que publicitan para que tener más o suscriptores o más vistas. Ya lo dije, no, me ha sorprendido el verlo. Pero bueno. Si consideran que yo hago esta pregunta para tener visibilidades, comuníquense por Instagram o por Facebook y déjenme su devolución. Yo les digo, coméntenme si les gusta las charlitas cortas, las charlitas largas. Sé fehacientemente que hay amigos que les gustan las charlitas largas. Otros que les gustan las charlitas cortas porque me dicen, te escucho del laburo a casa. Vos haces una charlita de 1 hora, yo tardo 40 minutos, me perdí 20. Pero bueno, la idea es buscar un promedio. Yo me pongo a hablar, me pongo a mirar por el espejo retrovisor, sin faltar a la verdad, en nada, ni en detalles, ni en nada. Y bueno, puedo estar hablando 4 horas. De hecho, si yo girase, acá hay una montaña de herramientas que ya algunas las he limpiado anoche, otras no. Pero esto no termina en la limpio y la vuelvo a poner ahí. Esto va ordenado, porque el fin de hoy, de la charlita de hoy, era mientras limpio las unidades, voy seleccionando para armar una cartuchera fiel a plomería, para, digamos, caer cuando el panorama está poco definido, y otra para electricidad, para las mismas características, para ir con la cartuchera, como la carterita se usaba. ¿Se acuerdan de la carterita? Andábamos con la carterita, bueno, con los documentos, se le decía. Bueno, caer al domicilio con la cartucherita, con lo básico para ver qué es lo que está pasando. La idea era esa. No se logró porque me fui por las ramas charlando. Así que bueno, voy a hacer otro video, otra charlita. Ya tengo 9 minutos que grabé hablando y se cortó. Y ustedes vieron que odio pegar, odio que queden dos partes. Me cansé de leer comentarios de videos cortitos que hay, que en algún momento eran videos, hoy pasaron a ser short. Me cansé de leer y me cansé de responder. Pero vos no resolviste nada. Vos no resolviste nada. La verdad no se entiende el video. Claro, son gente que está de paso. Ven ese minuto y medio. Yo no tenía cómo pegarlos. Entonces yo siempre tuve la mecánica, y esto lo pueden decir los amigos de la primera hora del canal. Yo les subo lo que está pasando. A la noche hablamos. A la noche hablamos. Entonces hay gente que dice,
No, no se ve un carajo la reparación. Estuve buscando la parte 1, no encuentro la parte 2. La reparación, yo te la muestro toda. La pongo el celular ahí y desde que llego hasta que me voy. De hecho, en algún momento he hecho un cambio de cuerito en 5 minutos. Para tipos que tardaron 2 días y lo hicieron para la mierda. Afamados, youtubers. No plomeros, obviamente, vendedores. Entre paréntesis, te sigo esperando, Mantecol. Hoy me apareció un recuerdo del año pasado, de esta misma fecha. Te sigo esperando, Mantecol. Me acuerdo que habías puesto cara de loquito, así corte. ¿Dónde está que lo voy a buscar? Estoy acá, en Aedo, calle Conesa. Conesa y... Mirá, Conesa, entre Laines. O sea, vos agarrás Gaona, venís por Conesa. Le das hasta los monobloques, encontrarás Ponderosa, el taller, mi casa, la casa donde me crié, donde está tirada la banana, la Torino. Encontrás todo. Me mirás con cara de loquito. Sé que no era para mí, obviamente, a mí no me conocés ni por Gil. Pero me apareció el recuerdo y lo volví a subir. Te sigo esperando, Mantecol. Como vos quieras. Técnicamente, masa cortafierro en pala. Y si no, bueno, nos damos en la madre, ¿qué va a ser? ¿Viste cómo es? Tendrías que haber cuidado tus palabras. Y sigue limpiando el tipo. Ya me despido, ya lo saludo. Seguramente en la noche, una charlita nueva. Deben ser las 5 y pico de la tarde. No sé cuándo se subirá esto. El wifi es el mejor que hay. Ya más no me pueden cobrar porque ya no saben qué ofrecerme. Yo quiero que se suba rápido para que lo tengan a disposición. Cuando logro que vaya como una piña, me dice su contenido necesita revisión. Esto es así, es real. No es que yo le echo la culpa a YouTube. ¿Le echan la culpa a YouTube? No le echo la culpa a YouTube. YouTube me dice que tiene una revisión que puede tardar hasta 72 horas. En 72 horas no se entiende un carajo. Entonces hago otro. O no subo nada, porque ya me emputiné. Entonces, no es que le echo la culpa a YouTube. Es que no subo. Bueno, gente, les mando un saludo. Gracias por la paciencia, gracias por el aguante. Saludos a todos. Juanqui, si se quedaron hasta acá, Juanqui, Jonathan, Adriano Track, Gastón Montenegro, Alejandro, Rubén, Manuel, que siempre toma unos mates y escucha las charlitas, Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, los amigos de siempre, los amigos que están siempre comentando, siempre. Les agradezco de todo corazón la interacción. Al amigo que vuelvo a repetir, que le gustó y se suscribió porque vio, como hice, una devolución técnica de un 20% de lo que yo puedo hablar técnicamente. Amigo, espero que el próximo video que veas no te defraude, porque acá vas a encontrar de todo, de todo. Y digo de todo es de todo. Incluso anécdotas personales, experiencias personales. Todos saben que soy de religión umbanda, que soy devoto de San la Muerte. Podés encontrar videos donde describo el altar de mi santo. Podés encontrar de todo. Así que mirate un par de videos antes de sentirte contentos por haberme encontrado. Les mando un saludo y nos vemos.